Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Un cordial saludo aquí en este día que estamos transmitiendo este programa especial desde nuestro Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis en este programa Luces para el Alma. Muchas gracias por estar aquí conectados, en sintonía, por permitirnos llegar a sus hogares en este día tan especial, 18 de abril de 2021. Día en que rendimos un sencillo homenaje al Libro de los Espíritus, al cumplirse un aniversario más de su publicación, fechada el 18 de abril de 1857, sí, hace 164 años. Fue revelada esta doctrina consoladora y hoy deseamos volver a revisar algunos aspectos relevantes contenidos en su enseñanza, que abarca los temas de actualidad, los temas de aquellos interrogantes que tiene el ser humano sobre la vida, sobre la razón de ser, el sufrimiento, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y iniciamos esta presentación como un libro extraordinario donde en su parte inicial, en el frontispicio del libro, se titula Filosofía Espiritualista, en razón a que el espiritismo hace parte de la definición generalizada de lo que es el concepto de espiritualista. En el libro contiene los principios fundamentales de la doctrina espírita, que son la inmortalidad del alma, la relación entre los espíritus y el hombre, las leyes morales, la vida presente y futura, el porvenir de la humanidad. Y antes de todo es preciso dejar claridad que la filosofía, la ciencia y el aspecto moral presentados son en su totalidad según las enseñanzas impartidas por los espíritus superiores con la ayuda de diversos medios. Esto es muy claro, muy bueno, muy bien definido, porque Allan Kardec utilizó la información que recibía en varios medios, en varios sitios a la vez, donde le enviaban los mensajes por correspondencia, por carta, y él comparaba las distintas informaciones que llegaban. No se sometió solamente a las informaciones que recibía un solo medio, ni de un solo espíritu, de muchos espíritus y de varios medios. Los recopiló y organizó el maestro Hipólito León de Nizar-Ribail, francés, que hasta ese día era un profesor conocido, un hombre de prestancia en la educación, y él, a partir de esta fecha, 18 de abril de 1857, fue conocido con el seudónimo de Allan Kardec, ¿sí? Porque comenzó a publicar los libros espíritas y para darle una connotación, una personalidad diferente a la obra que ya él tenía como educador, como pedagogo. Entonces vamos a continuar, vamos a revisar varios aspectos relevantes en la primera parte, en las distintas partes del libro de los espíritus, que es la magna obra donde todos nosotros debemos estudiar, no leer, estudiar para beber de ese manantial del conocimiento filosófico que tiene la propuesta espírita, que es una enseñanza para la vida, una enseñanza de vida, de vivir, de saber vivir, de saber desarrollar la verdadera espiritualidad, comprendiendo lo que somos nosotros, nuestra naturaleza espiritual. Entonces vamos a seguir así. Ramiro, ¿tú qué piensas de la primera parte de la introducción del libro, de este maravilloso libro que es el Libro de los Espíritus? Ramiro, que aquí nos acompaña hoy Ramiro Fortich y nos acompaña hoy también José Ángel Cueto, que vamos a participar de estas enseñanzas de hoy. Mi nombre es Jorge Berrío. Todos hacemos parte de nuestro Centro Espírita Juana de Ángelis aquí en Cartagena, Colombia. Y estamos
haciendo esta tertulia para que conmemoremos estos 164 años de la publicación del Libro de los Espíritus. Ramiro. Sí, muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todas las personas que nos escuchan, todos los hermanos, amigos, a todos aquellos que siguen nuestra doctrina espírita. Hoy que estamos celebrando los 164 años del lanzamiento del Libro de los Espíritus, y donde estamos tratando de dar un poco de explicación a todos los conceptos que nos trae el maestro Kardec, especialmente en el Libro de los Espíritus. En la introducción, él nos habla que para hablar de conceptos nuevos, para hablar de creencias nuevas, tienen que haber unos conceptos nuevos. Por lo tanto, él no habla en la introducción no habla de un concepto espiritual ni espiritualismo, porque son conceptos muy amplios y que tienen muchas definiciones dualistas. Entonces, él, para designar la doctrina espírita, él utiliza la palabra espírita o espiritismo para hablar de la creencia como tal. Y define que la doctrina espírita o el espiritismo tiene por principio las relaciones del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible, y que los adeptos del espiritismo se les denominará espíritas o espiritistas. Entonces, todos los que profesamos esta doctrina nos designamos como espíritas o espiritistas. También es bueno aclarar que dentro de estos conceptos nuevos, él habla sobre el alma, porque tiene que abrir una explicación mucho más clara sobre el concepto de alma como tal, porque el concepto también estaba muy ligado a ciertas creencias o a ciertas situaciones de acuerdo a los pueblos, de acuerdo a cómo se manejaba. Entonces, muchos definen el alma, según algunos, el alma es el principio de la vida material orgánica. No tiene existencia propia y cesa con la vida. Se trata de materialismo puro. Otros piensan que el alma es el principio de la inteligencia, agente universal del que cada ser absorbe una porción. Según ellos, no habrá en todo el universo más que una sola alma. Y por último están aquellos que finalmente el alma es un ser moral distinto, independiente de la materia y que conserva su individualidad después de la muerte. Este concepto es sin duda el más general, ¿sí? Y es el que más se acerca a la filosofía que nos viene a plantear el maestro Kardec. Por lo tanto, el alma es el ser inmaterial e individual que reside en nosotros y que sobrevive al cuerpo como tal. También podemos seguir explicando dentro de estos ítems de la introducción, que en total son 17, podemos decir que dentro de todos los conceptos que maneja, hace una explicación sobre todo de cómo se viene dando el fenómeno, ¿sí? El fenómeno de las manifestaciones mediúnicas a través de los diferentes pueblos, de las diferentes naciones, pero que cumple su auge especialmente a través de las manifestaciones que se dan en Norteamérica y llegan a Europa, y donde comienza a hacer un boom en su momento en los salones, en las reuniones sociales, y comienzan a darse inquietudes sobre las manifestaciones que dan los espíritus o dan estas experiencias que están viviendo, hasta que a través de la indagación, a través de la investigación y profundizando en todas estas experiencias que están teniendo, se dan cuenta que son inteligencias que se están manifestando y que las personas a través de las cuales se dan estas manifestaciones se le denominan como tal mediums. Inicialmente ellos comienzan realizando los fenómenos a través de golpes, inicialmente los golpes
los espíritus que se están comunicando dan golpe a determinada cantidad de golpes, ellos van así generando preguntas con respuestas. Después pasan ya a unas mesas giratorias con las cuales ellos comienzan también a tener experiencias, y las mesitas como tal comienzan a tener movimientos que demuestran respuestas y a la vez muestran también sentimientos, muestran una forma de expresión, ya sea de afecto, de cariño, o en determinado momento puede ser también de violencia como tal. Entonces demuestra que hay un ente exterior que está manipulando estas mesitas como tal y está generando una respuesta ante las preguntas que se manifiestan. Después va evolucionando como tal y se dan cuenta que colocando el lápiz en una cestita o en una tablilla, el lápiz comienza a moverse y ya comienzan a tener comunicaciones más directas, comunicaciones más rápidas, y va generando así una mayor agilidad en todos estos procesos. Finalmente se dan cuenta que la tablita o la cestita no es más que una extensión de la mano, y que por lo tanto la persona que está generando o que está propiciando que se den estos fenómenos como tal puede tomar el lápiz directamente, y así comienzan a darse las manifestaciones ya de una forma directa, escribiendo directamente a través de la psicografía ya las preguntas y las respuestas a su vez. Podemos decir en esta parte de la introducción que a través de todos estos conceptos que se dieron, a través de todas estas manifestaciones, se da el descubrimiento del mundo espiritual como tal, que son los seres, ¿sí? Son los seres que se encuentran del otro lado de la vida y que manifiestan que son los mismos que en su gran mayoría vivieron aquí en la tierra y tuvieron experiencias que ayudan en esos momentos, ayudan a tener demostraciones de cuáles son las experiencias que viven. Entonces, los seres que se comunican de esa manera se designan a sí mismos con el nombre de espíritu o de genios, ¿sí? Otro de los conceptos que se amplía o que tocan esta introducción para después ampliar en el libro como tal, es que los espíritus, a través de sus respuestas a las preguntas que se le hacen, nos manifiestan que Dios es eterno, es inmutable, es inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, que ha creado todo el universo y que comprende la totalidad de los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales que poblan el universo. Otro concepto, que los seres materiales constituyen el mundo visible o corporal, y los seres inmateriales el mundo invisible o espírita, es decir, el de los espíritus. También desarrolla que el mundo espírita es el mundo normal, es el mundo primitivo, eterno, que persiste y sobrevive a todo. También nos manifiesta que el mundo corporal es secundario, que puede dejar de existir o no haber existido jamás sin alterar la esencia del mundo espírita, porque es el mundo principal, ¿sí? Y de allá venimos. Los espíritus se revisten temporalmente de una envoltura material perecedera, cuya destrucción por la muerte se lo devuelve a la libertad, o sea, que lo devuelve nuevamente al plano espiritual como tal. Que el alma es un espíritu encarnado, cuyo cuerpo es solamente la envoltura. En el hombre hay tres elementos. Primero, el cuerpo o ser material, análogo a los animales y animado por el mismo principio vital. Segundo, el alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo, el espíritu encarnado en el cuerpo. Y tercero, el lazo que une al cuerpo, principio intermediario entre la materia y el espíritu, que más adelante vemos que Allan Kardec lo designa como periespíritus. Entonces, continuamos que los lazos de ese periespíritu que une el espíritu y el cuerpo es una especie de envoltura semimaterial.
También nos habla que el espíritu no es por lo tanto un ser abstracto, indefinido, que únicamente no puede concebir con el pensamiento. Se trata de un ser real, circunscrito, que en ciertos casos es percibido por los sentidos de la vista, del oído y del tacto. Entonces vemos que son las manifestaciones que se dan mediúnicamente y que donde pueden ser percibidos, o sea, son seres reales, ¿sí? Que los espíritus tienen diferentes clases, diferentes orden, ¿sí? Y donde de acuerdo a su moralidad, así van a estar en diferentes estados, desde lo más primitivo hasta lo más superior. Entonces vemos que hay espíritus que son inferiores y espíritus que son superiores, y que estos procesos se dan a través de su libre albedrío y a través de las diferentes experiencias que van teniendo, a través de las oportunidades que le da la vida, que les da el Padre Celestial. Entonces, esa es la primera parte de la introducción que estamos tocando en estos momentos y que en estos instantes nuestro amigo, hermano José Ángel Cueto nos va a terminar de desarrollar. Sí, muchísimas gracias, Ramiro, por la explicación. Digamos que haciendo una síntesis de lo que ya Jorge y Ramiro han hablado, el libro de los espíritus es el libro base de la doctrina espírita, y eso implica que para nosotros poder conocer la doctrina espírita debemos estudiar este libro. Y este libro, como cualquier otro libro, tiene una introducción, tiene un cuerpo, que en el caso particular se divide en 4, y tiene una conclusión. En esa introducción, Allan Kardec lo que hace es adentrarnos a nosotros y hacer una serie de precisiones en cuanto a lo que es la doctrina espírita y en cuanto a lo que se desarrolló para poder concretizar, materializar la doctrina de los espíritus, en la introducción y en los prolegómenos. Esta introducción se compone de 17 ítems en los que Allan Kardec va desarrollando diferentes conceptos, como los que ya explicó muy bien Ramiro, empezando por el neologismo que utilizó Kardec para referirse al espiritismo, un concepto nuevo para la época, 18 de abril de 1855, antes de 57, antes de esa fecha, la palabra espiritismo no existía. Y son precisiones que se van haciendo en la introducción. Y la otra es que desde un punto de vista general, bajo una concepción general, el espiritismo está asociado al espiritualismo. Pero a nivel particular, es mucho más profundo que lo que las corrientes espiritualistas nos ofrecen. ¿Por qué? Porque las corrientes espiritualistas creen que existe algo más allá de la materia, mas no de ahí se puede deducir que se crean los espíritus. Y el espiritismo sí cree en los espíritus y en la individualidad de los mismos. Allan Kardec, luego de haber hecho la explicación que ya Ramiro hizo muy bien, empieza a analizar y a responder a sus detractores. Porque cada vez que nosotros vamos a ahondar en una corriente filosófica, incluso hasta en una propuesta científica, nosotros tenemos que mirar la contraparte, y el propio codificador también lo hizo. Y miró la parte ortodoxa de la ciencia que se oponía, y por ende también la gente que se oponía a lo que la doctrina espírita venía a revelarnos. Y una de las cosas más importantes que nosotros debemos tener aquí, y que es un mensaje claro que entrega la doctrina espírita, es que para cosas nuevas hay que tener apreciaciones diferentes. Allan Kardec definió en un libro posteriormente, que se llama ¿Qué es el espiritismo?, como una ciencia de observación. Y de ahí se valieron muchos científicos de la época y se valen muchos hoy en día para decir que la doctrina espírita no aguanta una rigurosidad en un laboratorio. Y Allan Kardec dice que eso no puede ocurrir puesto que es una ciencia de observación, pero no es una ciencia ortodoxa, que ha venido a hacerle competencia a la química, a la física, a la astronomía, en lo absoluto. Como es una ciencia que se encarga de los fenómenos que rigen entre el mundo espiritual y el mundo corporal, la forma en cómo se debe abarcar su estudio debe ser de una forma diferente y que no puede estar sujeta a nuestros deseos o nuestros caprichos. Entonces, Allan Kardec hace en primera parte esa precisión. La segunda es que los fenómenos son una realidad. Hoy en día nadie
nadie puede discutir los estudios serios que personas serias han hecho en cuanto a fenómenos en el área mediúnica. Fenómenos que están asociados a la parte física, es decir, movimientos, golpes, y fenómenos asociados a la parte intelectual. Personas muy serias desde esa época, así William Crookes, César Lombroso, que es uno de los padres de la criminalística. Vamos a encontrar, por ejemplo, uno de los contemporáneos con Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, hablando de una forma seria sobre lo que el espiritismo nos plantea. Es decir, no están hablando personas ajenas a la ciencia ortodoxa, personas que son inteligentes y personas que no se prestan para engaños. Y hoy en día también vamos a encontrar muchas personas que lo hacen, lo cual nos lleva a que la doctrina espírita es algo muy serio, que amerita estudio y que no se circunscribe exclusivamente a los fenómenos, porque ahí es donde a veces resulta el problema, y Allan Kardec lo deja muy claro, que a veces pensamos o podemos tener la idea errónea que el espiritismo son los fenómenos, es comunicarse con los espíritus. Y la comunicación con los espíritus es una consecuencia que fortalece la doctrina filosófica que nos plantea el espiritismo, porque, como lo dice el propio Allan Kardec en la conclusión de la que vamos a hablar más adelante, la fuerza del espiritismo radica en su filosofía. Y lo más interesante de todo esto es que esta obra, esta maravillosa obra que es el Libro de los Espíritus, fue el trabajo mancomunado tanto de los encarnados como de los desencarnados. Y no fue que Kardec hacía una pregunta, recibía y lo asumía como verdad. No, Allan Kardec desarrolló un concepto que es importante en el área espírita, que es el consenso universal, que lo explica muy bien en los ítems 15, 16 y 17, donde dice que para poder él sistematizar todos los conocimientos que los espíritus superiores dieron, se hizo necesario que él corroborara las informaciones que otros mediums, que otros espíritus daban en diferentes lugares del globo terrestre. Luego se analizaron y se confrontaron también con todo lo que la ciencia moderna nos decía, porque el espiritismo no ha venido a contradecir la ciencia, por el contrario, se vale de ella para hacerse más fuerte. Entonces, vemos, para ya finalizar lo que Allan Kardec habla en la introducción, que aquellas personas que se oponen sistemáticamente a los principios que la doctrina espírita expone, realmente lo hacen por ignorancia. Porque para yo poder oponerme o poder estar en contra de esta propuesta o de cualquier propuesta que filosófica o científica que estemos hablando, debemos tener argumentos y conocer de lo que estamos hablando. Entonces, la invitación es a que estudiemos esta introducción. Esa introducción nos va a permitir a nosotros poder tener una luz de lo que habla este libro y de lo que es la doctrina espírita. Para luego en los prolegómenos ver todos aquellos espíritus que colaboraron en esta gran tarea, como Juan el Evangelista, como el Espíritu de Verdad, como Emanuel Swedenborg y otros tantos espíritus que hacen parte de lo que se conoce como el Consolador. Y le dijeron a Kardec que el símbolo que se iba a utilizar y que aparece en el frontispicio del Libro de los Espíritus es la cepa de una vid, de una uva. ¿Por qué? Porque la cepa de la vid refleja perfectamente lo que somos nosotros. La cepa, la parte externa de la uva, representa el cuerpo físico. El licor representa el espíritu y el grano representa ese lazo que hay entre el cuerpo físico y el espíritu. Entonces, habiendo hecho toda esta introducción y habiendo hecho una precisión bastante rápida, de la cual cada uno de nosotros debe profundizar en sus hogares, vamos entonces a ver cómo ya se constituye el Libro de los Espíritus. Jorge, ¿nos puedes ayudar en esa parte? Gracias, José. José Ángel Cueto. Bueno, entonces, mire, el primer libro, son 4 libros. El primer libro es Las Causas Primeras. Inicia el Libro de los Espíritus, la primera pregunta con el tema de Dios. Y él pregunta, ¿qué es Dios? Con esa pregunta, rompe el paradigma del Dios, hombre, Dios, forma, para ir a dar una visión mucho más amplia, más cosmogónica de lo que es Dios. Cuando le responden los espíritus, es la causa primera, la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Una respuesta que nos pone a reflexionar mucho. Entonces ahí comienza a desarrollar preguntas y respuestas sobre el capítulo primero, que es Dios, después los elementos generales del universo, sobre la creación, sobre el principio vital, la vida,
la vida, la muerte. Sí, nos habla de toda una serie de conceptos, la formación de los mundos, lo que es el espíritu, lo que es la materia, las propiedades de la materia, las causas primeras. Es decir, hay una recopilación del conocimiento universal. En este libro primero, que es un libro que el maestro Allan Kardec pone en claro los puntos más álgidos del conocimiento humano y que las religiones no sabían explicar propiamente dicho, ¿no? A mí lo que más me gusta de este libro es cuando habla de los atributos de Dios, donde ya no los pone como un ser caprichoso, como un hombre con defectos, virtudes, cualidades humanas, no. Nos habla de toda la perfección que él tiene y lo que hay que entender que es justo y bueno, no tiene esas variedades, por eso es inmaterial, inmutable. Entonces, todos estos conceptos son tan bonitos que nos ayudan realmente a nosotros entender la realidad de la que es la existencia humana. También nos habla de Adán y Eva, la población de la tierra, las razas, los mundos. Sí, es una cantidad de conceptos que realmente al estudiarlos nos vamos a enriquecer el alma de estos conceptos filosóficos que nos dan respuesta a la razón del ser. El segundo libro, Ramiro, ¿de qué habla? O la segunda parte. Sí, Jorge, el segundo libro, sí, la segunda parte, nos habla del mundo espírita o de los espíritus, ¿sí? En realidad aquí vemos cómo el maestro Kardec, a través de todas estas indagaciones que le hacen a los espíritus, nos trae unas revelaciones maravillosas sobre conceptos que no teníamos muy claros o que eran desconocidos. Y nos viene así a traer unos conceptos, nos viene a traer todas unas enseñanzas que nos ayuda a tener una comprensión bien clara del mundo espiritual, ¿sí? De quiénes somos, dónde venimos, para dónde vamos. Y así se desarrolla en 11 capítulos, ¿sí? En 11 capítulos desarrolla todos estos conceptos, donde el primer capítulo acerca de los espíritus, origen y naturaleza de los espíritus, nos habla sobre el mundo normal, primitivo, ¿sí? La forma y ubicuidad de los espíritus, del perispíritu, las diferentes órdenes de espíritus, que es un concepto bien esclarecedor, porque en esta nos muestra una escala, ¿sí? De cómo están de acuerdo a su estado moral los espíritus, en qué condiciones se encuentran. Entonces nos habla aquí en esta escala que hay 3 órdenes y empieza desde el tercer orden, ¿sí? Que son los espíritus impuros, hablándonos que son espíritus frívolos, pseudocientíficos, neutros, golpeadores y perturbadores. Podemos decir que son los espíritus que se encuentran en el estado inferior, espíritus que por su naturaleza se asemejan, se puede decir así, al estado de la gran mayoría de los que nos encontramos aquí en la Tierra en estos momentos, ¿sí? Donde muestra muchas de estas facetas, de estas situaciones. El segundo orden nos habla de espíritus buenos, benévolos, científicos, sabios y superiores. Cada uno de estos conceptos, de estas definiciones, va generando un escalón en cada uno de ellos de acuerdo a esa sabiduría que van adquiriendo. Lógicamente, él da unos conceptos que son para dar una claridad en qué estado se encuentran estos espíritus. Más dentro de estos estados puede haber muchos matices, muchas diferentes situaciones en que se encuentran los espíritus, porque sabemos que el estado evolutivo se va dando a través de la experiencia y a través de todo el aprendizaje que van teniendo los espíritus. Por lo tanto, hay muchos escalones dentro de estas órdenes que son clasificadas por los espíritus y que Allan Kardec lo define muy bien aquí. Y el primer orden son los espíritus puros, donde están esos espíritus que ya han evolucionado, que han pasado todos estos escalones del proceso evolutivo
y llegan a esos estados ya de pureza y que se encuentran apoyando a Dios en todos los procesos que se dan a través del universo. Entonces vemos que en el capítulo 2 habla sobre la encarnación de los espíritus y los objetivos de esa encarnación. Sí, nos habla de ese objetivo, que es uno de los grandes, de las grandes revelaciones que nos viene a traer la doctrina espírita, porque la encarnación nos viene a manifestar que es el mecanismo que tenemos para evolucionar, ¿sí? Y es la única forma o el único método que tenemos para encontrar las explicaciones a todas las experiencias que vivimos y para demostrar la justicia divina. Si no existiera la reencarnación, no existiera esa justicia de Dios, porque no habría una forma de medir cómo se dan las circunstancias que cada uno particularmente vive. Porque unos viven en la opulencia, porque otros viven en la escasez, porque unos vienen con enfermedades, otros vienen con todas las facultades, otros vienen con deficiencias intelectuales y otros vienen con todas las capacidades. A través de la reencarnación, se da todos estos procesos y nos explica a través de todas estas experiencias las situaciones que se dan. El regreso de la vida corporal también es otro de los conceptos que se maneja en este capítulo, ¿sí? Y donde nos dice que al momento de que el alma deja el cuerpo, pasa al plano espiritual, que es la verdadera vida y que va a tener unas experiencias de acuerdo a ese estado evolutivo en que se encuentra. Que hay una pluralidad de las existencias, ¿sí? Que son muchas las oportunidades que tenemos, que de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿sí? Como espíritus en evolución, así vamos a tener esas oportunidades de poder tener muchas oportunidades en estos procesos evolutivos. También nos habla en el capítulo 5 acerca de la pluralidad de la existencia, nos habla de los espíritus errantes, de los mundos transitorios, ¿sí? De todos estos conceptos nos viene a dar una claridad sobre estos aspectos, sobre todo cuando define que los espíritus errantes son los espíritus que tienen necesidad de reencarnar y que se encuentran en el plano espiritual. Dentro del regreso a la vida corporal, tenemos también que hay un preludio para ese regreso, ¿sí? De acuerdo a las necesidades que tenemos, cómo se da la unión del cuerpo físico, cómo se da la escogencia de acuerdo a las necesidades que tenemos. Así vamos a tener la oportunidad de reencarnar en diferentes países, en diferentes ciudades, en diferentes estados sociales, ¿sí? De acuerdo a lo que necesitamos, así se va a dar este regreso a la vida corporal. En el capítulo 8 nos habla de la emancipación del alma, que son todos estos fenómenos que se dan a través del espíritu, se dan estos fenómenos, y que especialmente nos habla que nosotros al dormir, ¿sí? Siempre se da ese proceso de emancipación del alma y que retornamos al plano espiritual y tenemos experiencia. Nos habla también el capítulo 9 de la intervención de los espíritus en el mundo corporal, o sea, cómo interfieren. Este es un concepto también bien claro y a la vez muy interesante, porque nos manifiesta cómo interfieren todos los espíritus, ¿sí? En el mundo corporal, ¿sí? Cómo ellos nos acompañan en el proceso de la vida, cómo nos apoyan, cómo nos instruyen, cómo ¿sí? Nos influencian en las decisiones que tenemos y nos muestra así también la afinidad que podemos tener con unos u otros dependiendo del estado evolutivo en que nos encontramos también. O sea que de acuerdo a ese estado vamos así a tener la compañía de espíritus buenos, espíritus superiores, o a su vez si tenemos tendencias inferiores vamos a tener compañía de espíritus de esa índole o de esas categorías. En capítulo 10 nos habla de la ocupación y misiones de los espíritus. También es un concepto muy interesante porque nos viene a explicar que los espíritus tienen ocupaciones, que los espíritus tienen en todas las etapas, ¿sí? de ese proceso evolutivo,
tienen unos procesos que cumplir, unos trabajos que realizar, y que los espíritus no están en inercia, no están en un reposo, sino que constantemente están colaborando con la divinidad y están también trabajando en sus procesos evolutivos y de aprendizaje para seguir realizando así sus conquistas. En el capítulo 11, que es el final, nos habla de los tres reinos, que son los minerales, las plantas, los animales y el hombre. Nos amplía sobre este concepto para que tengamos más claridad sobre cada estado en esos procesos evolutivos que cada ser va cumpliendo, y nos ayuda así a tener una mayor claridad sobre todos estos conceptos. Entonces, este segundo libro nos da una claridad muy amplia sobre todas estas experiencias de las cuales había mucho desconocimiento y que los espíritus nos las revelan para tener una mayor claridad que nos ayude también en estos procesos para que nosotros podamos evolucionar y acercarnos cada vez más a esa espiritualidad mayor. Continuamos con el tercer libro que nos va a explicar nuestro hermano José Ángel Cueto. Sí, continuando con la explicación. El libro tercero se encuentra constituido de 12 capítulos y se llama Leyes Morales, Leyes Divinas. Y en este libro, Allan Kardec expone en 12 capítulos lo que son las 10 leyes morales. Y es algo muy interesante, porque lo que hace Allan Kardec aquí es exponer cuáles son aquellas leyes que operan tanto la parte espiritual como la parte física, entendiéndose en la interacción que tiene que haber entre los dos mundos, porque como lo dijimos en un principio, el espiritismo no ha venido a crear ciencia ortodoxa, ciencia de laboratorio. Aquí no hemos venido a producir artículos de matemáticas, de física, de ingeniería, en lo absoluto. Las leyes que nos viene a hablar el libro de los espíritus y por ende la doctrina espírita es la ley que operan en el ámbito moral, tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. Y él las divide en 10. Allan Kardec en la pregunta 648 pregunta a los espíritus si esa división que él hace es propicia, y los espíritus le dicen que sí. Y él las divide en 10. Ley de adoración, que es la ley que nos permite a nosotros acercarnos a Dios. La ley del trabajo como una necesidad para progresar. La ley de reproducción, que es la ley que nos permite a nosotros poder también progresar a través de la reproducción en todas sus formas. La ley de conservación y de destrucción, que nos habla sobre la necesidad que nosotros valoremos nuestras existencias y cómo operan todas las transformaciones a nivel general en la sociedad. Luego nos habla sobre la ley de sociedad y la ley del progreso, entendiendo que somos seres gregarios y que necesitamos interactuar los unos con nosotros para poder progresar. Nos habla también de la ley de igualdad y la ley de libertad, que es algo que está muy en boga, sobre todo en el ámbito político. La necesidad que nosotros tenemos de respetar la libertad de los demás, de pensar, de creer, de actuar siempre y cuando no se afecte los derechos del prójimo. La necesidad también que hay de buscar la mayor igualdad posible en los derechos de la sociedad. Pero Allan Kardec, cuando hace esa pregunta, la 648, hace la pregunta diciendo, sí es cierto que son esas 10 leyes las que nos permiten a nosotros poder comprender cómo operan las leyes divinas, y los espíritus le dicen que sí, pero todas se sintetizan en la última ley, que es la ley de justicia, amor y caridad, que es la ley más importante de todas, porque esa ley nos permite a nosotros poder comprender lo que hemos venido a hacer aquí a la tierra. Hemos venido a aprender a amar, y dentro de esa práctica del amor tenemos que primero ser justos y segundo llevar el amor a un nivel superior, que es el nivel de la caridad, el nivel supremo del amor. En las preguntas 621, 625 y 886 podemos decir que está el cuerpo o la síntesis de todo este capítulo, cuando los espíritus le dicen a Kardec en la 621 que todas estas leyes se encuentran inscritas en nuestra conciencia. Es decir, nadie tiene excusa para practicar el bien. Todos nosotros en nuestro interior tenemos esa semilla, esas leyes que nos dicen que está bien y que no lo está. Y en la pregunta 625 nos dicen que el ejemplo más claro aún que tenemos para nosotros poder progresar es Jesús.
el espíritu más perfecto que ha tocado la tierra, un espíritu puro, que hace parte del primer orden de espíritus que Allan Kardec explicó en el segundo libro, como ya lo mencionó Ramiro. Y Jesús es el modelo que nosotros tenemos para poder cumplir las leyes divinas, porque Jesús en su vida demostró que aplicó todas esas leyes que gobiernan nuestra vida moral. Y en la 886, para incluso dar aún una mayor amplitud de lo que tenemos que hacer, los espíritus le dicen a Kardec cómo Jesús entendía la caridad, como benevolencia para con todos, es decir, hacer el bien en toda ocasión, indulgencia para con las imperfecciones de los demás, no juzgar a las demás personas, y el perdón de las ofensas, que es aprender a no cargarse negativamente ante aquellas personas que nos han afectado. Es realmente un libro que debemos estudiar y que Allan Kardec después, de una forma bastante pedagógica, amplía y profundiza en el Evangelio según el Espiritismo. Luego viene el último libro del que nos va a hablar Jorge y la conclusión, que es el libro de Esperanzas y Consuelos. Bien, gracias, José. Realmente este libro es maravilloso porque todo lo que abarca, hemos aquí hecho una síntesis muy rápida de todo lo que abarca esta obra filosófica, que es la propuesta espírita, y es el inicio de la era espírita, con esa publicación de este libro hoy, 18 de abril de 1857, 164 años realmente que se han pasado y han dejado muchas huellas en la humanidad. Son muchos, de estos libros, el más vendido ha sido el libro de los espíritus junto con el libro del Evangelio según el espiritismo. Son libros extraordinarios donde tienen mucha acogida de las personas que buscan la espiritualidad. En el libro cuarto, que se llama Esperanza y Consuelo, son 2 capítulos sobre las penas y goces terrenales y sobre las penas y goces futuros. Aquí nos habla, los espíritus nos dan unas pautas de por qué no somos felices, cómo buscar esa felicidad real, no la felicidad aparente, que a veces no se da en el matrimonio, se dan en las decepciones, las ingratitudes, los miedos que tenemos, temor a la muerte, la pérdida de seres queridos. Sí, ¿por qué nosotros no tenemos esa felicidad terrenal? ¿Por qué vienen tantas penas en el ser humano? Ahí vemos que nos abarca ese conocimiento de la ley de la reencarnación, de la inmortalidad del alma, y que nosotros estamos construyendo nuestro mañana. Que la vida prosigue. No existe la nada. Hay una vida futura, que fue lo que nos habló el Maestro Jesús, ¿no? El Maestro Jesús nos hablaba del reino de los cielos, de la vida futura, de la vida que continuaba, y los espíritus hoy nos vienen a afirmar que es necesario construir esos goces futuros hoy. Aprender a vivir los sufrimientos que para muchos son pruebas o son expiaciones. Lo importante que es el arrepentimiento y lo que importante que es reparar los errores ajenos, los errores que hemos tenido nosotros. No tanto los ajenos que hemos hecho con los demás, sí, sino los errores nuestros. Los errores nuestros que nosotros veamos aquí con el estudio que hace de estos capítulos es qué tanta influencia tiene Dios en las penas y en las recompensas. Y Dios no es castigador, Dios es amor, es perfecto, es justo. Entonces, nosotros mismos somos los constructores de nuestro propio destino. Y cada uno busca y construye nuestro propio cielo, nuestro propio infierno y nuestro propio purgatorio. Son estados de conciencia. ¿Sí? Son estados de conciencia. De todas estas enseñanzas son realmente las que necesitamos para saber vivir. Saber vivir, y esto es lo más lindo de la doctrina espírita. Lo que en mi caso y en muchos de nosotros nos da la felicidad de conocer la propuesta espírita, porque son luces para nuestra alma, luces para nuestro espíritu al desarrollar estos 4 libros, 1019 preguntas y respuestas, donde realmente vemos la sabiduría de estos espíritus que vienen a cumplir la promesa que nos dejó el Maestro Jesús del Consolador que él enviaría, les dijo a los apóstoles.
Y hoy estamos recibiendo un consuelo maravilloso con las respuestas, no con las respuestas dogmáticas ni fáciles, ¿no? Dios todo lo puede, Dios lo hace, son misterios de Dios, no hay que pensarlo, todo es así, como si Dios jugara con el sufrimiento, como si Dios hiciera todo al azar. No, todo tiene una razón de ser, todo tiene una explicación. Y vemos las conclusiones del libro de los espíritus. José, ¿puedes ayudarnos con las conclusiones? Ahí corto de las conclusiones del libro de los espíritus. Sí, sí, realmente la conclusión del libro de los espíritus lo que viene a decirnos es cómo el libro de los espíritus se encuentra constituido. Todos esos principios que han sido desarrollados en los demás capítulos nos permiten a nosotros poder comprender lo que es la doctrina espírita. Principios como los ya expuestos, sobre la existencia de Dios, sobre la inmortalidad del alma, sobre la necesidad de la reencarnación, sobre las leyes divinas que operan en nuestra vida moral y sobre lo que nos espera a nosotros conforme a todo aquello que hemos efectuado en nuestras actuales existencias. Es allí realmente donde se hace una necesidad poder estudiar el espiritismo. Y lo más importante, que Allan Kardec habla en la conclusión sexta del libro de los espíritus. La fuerza del espiritismo reside en su filosofía, en el llamamiento que hace a la razón, al buen sentido. Eso es lo que hace el espiritismo. Por eso el espiritismo debe ser estudiado, profundizado, como decía Jorge. Porque cuando nosotros nos adentramos en su estructura filosófica, nosotros vamos a encontrar las herramientas para poder confrontar las situaciones difíciles de nuestro día a día. Es en este libro donde nosotros vamos a encontrar explicaciones a muchas de las incógnitas que nos venimos haciendo desde hace muchísimos años o quizás durante toda nuestra vida. Porque tiene las respuestas lógicas, coherentes, demostrables también de lo que nosotros necesitamos para poder alcanzar la felicidad. Entonces, Allan Kardec lo que hace en esta conclusión es sintetizar todos estos principios con base en informaciones de espíritus como San Agustín de Hipona y en también todo un trabajo de síntesis que hace él para resumir todo lo que el espiritismo nos ofrece para nuestras vidas y que cada uno de nosotros, como también fue mencionado, tiene que estudiar porque una hora no es suficiente para poder hablar de todo este libro. Así que la invitación es para todas aquellas personas que nos escuchan, nos siguen, y es a que a partir de hoy nos adentremos en el estudio del libro de los espíritus. Si queremos comprender la doctrina espírita, entenderla, estudiemos el libro de los espíritus, profundicémoslo. Y luego de eso vamos a ver que muchas de aquellas cosas que nosotros vemos en nuestro día a día tienen su razón de ser, principalmente las asociadas al sufrimiento. Entonces aquí vemos realmente que es una obra maravillosa y que, como decía Jorge, ofrece luces para nuestras almas. Sí, realmente esto que hemos tratado de hacer hoy en este día conmemorativo de los 164 años de la existencia de la vida, de la doctrina espírita. Es decir, ese momento comenzó a darle el cuerpo doctrinario vida, la construcción de este edificio que tiene tres componentes: el aspecto científico, filosófico y de las consecuencias morales. Los invitamos a todos a estudiar este libro. Este libro, nosotros aquí, el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, estudia todos los sábados y queda aquí en este mismo canal de YouTube. Hacemos tres preguntas, las estudiamos, las analizamos, 3 o 4 preguntas. Entonces, únanse a nosotros en este estudio todos los sábados a las 5 de la tarde para seguir profundizando sobre el libro de los espíritus. Y también los invitamos a que en sus hogares escojamos una hora de estudio espírita. ¿Para qué? Para estudiar las obras básicas. Tomemos 15 minutos, una pregunta, apuntemos, reflexionemos del Evangelio, del libro de los medios. Vamos estudiando detenidamente con una hora que escojamos al día. Todos tenemos una hora de ocio. Tomémosla para estudiar la doctrina espírita, conocerla y profundizarla en toda su amplitud de conceptos. Es realmente
comenzar a conocer la doctrina espírita es estudiar esta bella obra revelada por los espíritus superiores y codificada por el maestro Allan Kardec. Nuestra fe es una fe razonada. Y la fe razonada es que todos nosotros tenemos que buscar el análisis, profundizar los conceptos, ver más allá de las ideas preconcebidas de las que nos educaron, para que abramos nuestra mente y podamos alimentarnos con estas luces maravillosas que vienen del plano espiritual y que son las enseñanzas que necesitamos en este momento tan importante de transición que vive la Tierra, en estos momentos difíciles de sufrimiento y de dolor que viven muchas familias, muchos hogares, todos nosotros con esta pandemia del coronavirus que ya lleva más de un año y nos está invitando la doctrina espírita a que cambiemos la visión de la vida. La vida prosigue. Somos inmortales. Somos inmortales. Aprendamos a vivir ahora el presente. Perdonemos, entendamos a los otros, no nos deprimamos ante los fracasos de la vida, los reveses. Aprendamos a tener una visión más amplia, un horizonte amplio, de que somos espíritus que venimos en este momento transitando hacia la perfección que debemos alcanzar algún día. Pero hoy tenemos todas las herramientas necesarias para nuestra superación y nuestro aprendizaje, nuestra reeducación. Damos gracias aquí a Ramiro Fortich por su aporte, a José Ángel Cueto por sus buenos aportes también del estudio, para recordar lo bello que es esta obra, lo bueno que es ser espírita. A Alexander Osorio gracias a él por la parte técnica. Estamos aquí transmitiendo este programa. Y que todos nos unamos, conozcamos bien la doctrina espírita para poder decir, la conozco, la comprendo y la vivencio. Que Dios nos bendiga a todos y que sigamos en sintonía, alimentando nuestra alma para que así esta riqueza del conocimiento espírita nos llene de luces en nuestra alma. Muchas gracias.